¿Qué tal, muchachos? Saludos para todos y les doy la bienvenida a otra clase a través de nuestro canal Rolando CB. Un servidor quien les habla. Hoy voy a compartir con ustedes sobre la transmisión de un carro automático. Para todos aquellos que me han dejado sus comentarios, que tienen dudas sobre cómo operar la caja de transmisión de un carro automático y su combinación con el freno, para ellos les va esta clase. Quédate hasta el final de este video porque esta clase tiene una información altamente importante para cuando estés en tus prácticas. Así que antes de comenzar, quiero que te suscribas al canal, le des un clic ahí a la campanita de notificaciones para cuando se suban las próximas clases te sean notificadas, y también dame una manito arriba para que nuestro canal llegue a muchas más personas. Vamos a comenzar. Un vehículo automático, amigos míos, cuenta con una caja de cambios con letras. Cada una de ellas tiene una función diferente. Por ejemplo, la P significa parqueo, donde se debe colocar la palanca de parqueo siempre que estaciones y vayas a apagar el vehículo. Tenemos la letra R. La R sería para que el auto se mueva hacia detrás, o sea, lo que le llamamos reversa o marcha atrás. También tenemos por aquí la letra N. Esta letra es para un movimiento en neutro y se usa en raras ocasiones, como por ejemplo cuando el auto va a ser remolcado o vas a ponerlo en una estera para lavar automóviles. Se usa en raras ocasiones. La letra más importante de esta caja de transmisión es la letra D, que es la que se usa para mover el automóvil hacia adelante. En muchos automóviles, por su manufactura, podrás también observar en la caja de transmisión algunas otras letras y números. En estos casos, el significado de ellos es para cuando el automóvil se quiere mover en una subida para tracción con las 4 ruedas y algunos otros tipos de funcionamiento que no son importantes para tu comienzo como principiante. Lo que estamos viendo aquí, que son las 4 letras fundamentales, la P, la R, la N y la D, son las 4 letras en las que te tienes que enfocar para que aprendas bien el funcionamiento de la caja automática de tu vehículo. Bien, factor importante. Al intentar arrancar tu automóvil, siempre debes tener la palanca en la letra P, o sea, en la posición de parqueo. Si el automóvil no está en la posición de parqueo, cuando introduzca la llave no te va a arrancar. Es muy importante. Muchos principiantes, con su poca experiencia, mueven primero la palanca a la D o la R para salir y después quieren arrancar el automóvil. Por eso el carro no arranca, porque en la posición que debe estar para que el auto arranque es solamente en la posición de P de parqueo. Y muchas personas se alarman, como son principiantes, nuevecitos en esto, y piensan que el automóvil tuvo algún problema. Recuerden, para que el auto arranque siempre debe tener la posición de la transmisión en P de parqueo. Cuando vamos a operar la caja de transmisión de un carro automático, existe una estrecha coordinación entre el pedal de freno y la caja de transmisión. Por ejemplo, aquí les muestro. Cuando intentemos mover el automóvil en reversa, tenemos primeramente que empujar el freno, después usar la palanca de transmisión y colocarlo a la letra R. Esto es en el caso de que estemos estacionados y quieramos salir de un parqueo en retroceso. Si queremos mover el automóvil al frente,
tenemos que usar la letra D. La letra D es driving, es para mover el auto al frente. Por tanto, ¿cuál sería la coordinación? Empujo primero el freno y uso mi palanca y la pongo en la D de driving. Y así sucesivamente, cada vez que necesites mover la palanca de transmisión, tiene que ir acompañado por un empuje del freno. Por acá tengo algunos comentarios y algunas dudas que me han dejado algunos de nuestros seguidores aquí en el canal, y es si cuando vamos a arrancar el automóvil necesitamos empujar el freno. Bueno, esto es muy variable, depende de la manufactura del automóvil. En la mayoría de los casos, cuando tú tienes un automóvil con llaves, que tienes que arrancarlo mediante una llave, no necesitas empujar el freno. ¿Ves? Tú introduces la llave, giras la llave hacia el frente, pero no necesitas empujar el freno. Ahora, los carros modernos, los que se arrancan mediante un botón, todos en su inmensa mayoría necesitas empujar el freno y a la vez empujar el botón de arranque. Fíjense, muy importante. Si tú tienes un auto y tú tienes duda, pues seguramente si tiene llave no tienes que empujar el freno. Si tiene botón, sí tienes que empujar el freno. Esto es muy importante, que cuando tú tengas tu propio automóvil, tú conozcas sus detalles desde el punto de vista de manufactura. Bien, vamos a repasar todo ahora desde el principio. Por ejemplo, desde que tú tomas posición en tu asiento del conductor, arrancamos y después vamos a salir del estacionamiento, y una vez que se haya salido del estacionamiento, mover el carro hacia el frente. Vamos a repasar todo esto ahora. Bien, primeramente tomamos posición en el asiento, nos ponemos por supuesto el cinto de seguridad, ajustamos la silla que lleguemos fácilmente a todos los controles del auto de una manera cómoda, y ahora vamos a arrancar el automóvil. Arrancamos, empujamos el freno y vamos a salir del estacionamiento. Colocamos nuestra palanca de transmisión en R y por supuesto tomamos nuestras medidas de seguridad mirando hacia atrás, adoptando la posición correcta y mirando todo tu alrededor para poder salir con precaución. Una vez, muy importante esta parte, que ya hayamos empujado el freno y hayamos colocado la palanca en este ejemplo de salir en retroceso, que es la letra R, para que el carro se mueva necesitamos soltar el freno. ¿Qué pasa aquí? Cuando sueltas el freno y el carro está en la posición R, o también puede ser en la D, siempre que suelte el freno el carro se va a desplazar aunque tú no empujes el acelerador. Esto es un detalle que debes saber y debes ir acostumbrándote a él. Cuando el auto en su caja de transmisión está en R, cuando sueltas el freno el carro se va moviendo suavemente y no lo tienes que acelerar. Aquí les muestro el ejemplo. Una vez que hayas salido del estacionamiento y estés colocado de frente a donde quieres ir, vamos nuevamente a pisar nuestro freno profundamente y mover nuestra palanca de transmisión a la letra D para ir directo o al frente. Y nuevamente podemos soltar el freno y nuestro carro se desplaza lentamente sin acelerar hasta que estemos bien ubicados y podamos usar nuestro acelerador para incrementar la velocidad. Aquí en esta parte de salir del estacionamiento, después soltar el freno y tomar tu parte derecha de la vía en el caso de que estés en una carretera de sentidos contrarios, esta parte es una parte que se debe practicar mucho porque es una parte que está en el examen de manejo, en el examen práctico de conducir, y muchos se equivocan aquí en este pedacito. Salir, usar el freno, poner el retroceso, soltar el freno lentamente, ubicarme en la parte correcta de la vía, hacer los cambios para poner la D, ir al frente y entonces tomar mi parte derecha de la carretera. Muy importante repasar esto porque esta coordinación es fundamental para pasar tu examen de conducir.
entonces, muchachos, ¿qué les pareció este video? Si este video te fue útil, dame una manito arriba y déjame tus comentarios o tus sugerencias para las próximas clases. No te olvides, si tú necesitas algo, aprender algo, tienes duda en algo, déjame ahí en los comentarios y nosotros vamos a hacer videos para sacarte de tus dudas. No te pierdas la próxima clase. Dale un clic a la campanita de notificaciones para cuando se suban los próximos videos te llegue la notificación. Y además, suscríbete al canal, es totalmente gratis. Y mira, dame tu manito arriba porque con eso este video puede llegar a muchas más personas que lo necesitan. Así que tu manito arriba, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video de nuestro canal.